Gracias, amado Dios, por todo lo que tú haces para proveernos de ese alimento espiritual que sabes que necesitamos. Y queremos, además de ser agradecidos, Señor, estar atentos a tu voz, y reconocemos nuestra necesidad de que tu Espíritu Santo unja nuestros oídos, Señor, y nos dé la sabiduría necesaria, no solo para adquirir conocimiento, sino también para saber cómo implementarlo, Señor. Te suplicamos que nos ayudes para que en el momento que sea necesario establecer eso que aprendimos, Señor, tu Espíritu nos dé la sabiduría práctica para aplicarlo de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, pues el título de esta plenaria es Los hijos, herencia de Dios. Los hijos, herencia de Dios. Y quiero comentarle que hace algunos años Dios me habló de la necesidad de enseñar a la congregación con respecto al concepto que Dios tiene de los hijos. Así que pues me di a la tarea de empezar a escudriñar la escritura, ¿verdad? Estudiar la palabra para conocer su manera de pensar. Y la realidad es que me vi confrontada personalmente, porque me di cuenta de cómo en algunos aspectos mi manera de pensar estaba tan lejos de la manera de pensar de Dios. Y eso nos sucede, ¿verdad? Cuando somos puestos frente al espejo de la palabra y vemos la manera de pensar de Él, pues nos permite reconocer que en algunas cosas pensamos de una manera muy distinta y que tenemos dos opciones, ¿verdad? O seguir así, o alinearnos con lo que Dios establece, que a final de cuentas es lo verdadero y lo absoluto. Entonces, en el título que yo le comentaba de esta plenaria, vemos ya de por sí un concepto de qué son los hijos para Dios que nos puede resultar familiar, ¿verdad? El título dice que herencia, y es algo que yo creo que escuchamos comúnmente, que hemos leído en la Escritura, pero ¿qué tan claro lo tenemos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros conceptos? Prácticamente estamos pues empezando el seminario, ¿verdad? Y estaremos aprendiendo cosas muy prácticas que podamos aplicar en casa y en la congregación. Y es necesario, para poder llegar a ese punto de implementar, lo primero que se requiere es establecer la manera de pensar de Dios respecto de qué son los hijos para Él. Porque sí vamos a estar viendo, ¿verdad?, ya cómo de maneras muy prácticas a llevar el aprendizaje que estamos teniendo a nuestra vida cotidiana, pero si seguimos pensando de la misma manera, no va a suceder gran cosa. Entonces vamos a estar viendo cuáles son los conceptos de Dios, y cada uno, ¿verdad?, reconociendo en dónde es que necesitamos corregir o alinear de acuerdo con lo que Él establece. Y antes de entrar en este punto de cuáles son los conceptos de Dios, qué es lo que Dios piensa acerca de los hijos, quisiera hablar un poquito de los conceptos que la gente que no conoce a Dios tiene de ellos. Y si yo le preguntara, es muy probable que usted empiece, ¿verdad?, a recordar cosas, expresiones que gente que usted conoce, que no está familiarizada con la Escritura, tiene con respecto a los niños, a los hijos. Y si empezamos por nuestras autoridades como país, como nación, en muchos de ellos encontramos un menosprecio para la vida, un menosprecio al don de Dios, y se refleja en las leyes que regulan el aborto, ¿sí? Leyes que existen en nuestro país y que pues ya es algo aceptable, ¿verdad?, en nuestra nación. Aquellos que establecen las leyes, nuestras autoridades, pues lo declararon como legal, y eso es un reflejo, ¿verdad?, de su concepto acerca del regalo de Dios, que son los hijos aún no nacidos. Pero por otro lado, la publicidad, los medios de comunicación, ¿qué es lo que nos dicen? Nos reflejan mucho también de lo que es la manera de pensar en este sentido. No sé si usted recuerde, hubo un eslogan que se usó hace algunos años y que influyó en la mentalidad de nuestros días, ¿sí? La manera de pensar
que existe hoy en día se vio influida por ese bombardeo en medios de comunicación con respecto a los hijos. Y no sé si ustedes recuerden, ¿verdad?, esa frase que decía, pocos hijos para vivir mejor. Va implícito un mensaje en ello, va implícita la idea de que tener varios hijos hará nuestra vida algo nada deseable, ¿sí? Y que tener pocos es una garantía de que la hará mejor. Ahora, en la manera de pensar de la gente que no conoce a Dios, el concepto de los hijos va desde que son un estorbo, un desgaste, mucho trabajo, un dolor de cabeza, una pérdida de libertad, un gasto, un problema de agenda, etcétera. Y ahí usted puede ponerle más cosas, ¿verdad? Hace algún tiempo hicimos esta misma pregunta en la iglesia, ¿sí? Hace algunos años. ¿Qué son los hijos? Para, pues en este caso, hermanos a quienes estaba dirigida la pregunta. Y tuvimos también diferentes respuestas, le voy a decir algunas de ellas. Algunos dijeron que era una responsabilidad, otros que una carga, otros más que una preocupación, que mucho trabajo, y algunos dijeron que una bendición. Y lo triste es que muchas veces como hijos de Dios tenemos algunos conceptos como los que le mencioné anteriormente, que son tan alejados de los conceptos de Dios. Si yo le hiciera esa pregunta, pues no me conteste, ¿verdad? Pero ¿qué son para usted los hijos? Yo creo que cada uno responderíamos en base a nuestra experiencia, a lo que nos enseñaron, o a lo mejor podríamos decir, pues yo sé lo que piensa Dios, ¿sí? Yo he leído en la Escritura acerca de esto y pienso de la misma manera que Dios piensa. Mis pensamientos están alineados con los de Dios. Si es así, qué bueno, gracias a Dios, le felicito. Espero que pueda seguir creyendo lo mismo cuando terminemos, ¿verdad? Para ayudarnos, voy a mencionar algunos ejemplos cotidianos que reflejan la manera de pensar de muchos. Cuando yo le mencionaba en un inicio que hace algunos años Dios me habló de la necesidad de enseñar, yo le decía que al momento de yo estar escudriñando, me vi confrontada con mi manera de pensar. Y bueno, si en algunos aspectos estamos fuera de los conceptos de Dios, qué bueno será, ¿verdad? Que el Señor nos enseñe, nos confronte y nos ayude a corregir lo que haya que corregir. Pero viendo algunos ejemplos cotidianos que nos pueden ayudar a ver un poquito de la manera de pensar con relación a qué son los hijos para las personas, aún entre creyentes, yo le haría una pregunta. ¿Por qué son tan pocos los matrimonios que le preguntan a Dios respecto de cuántos hijos tener y cuándo? ¿Cuántos matrimonios de creyentes, hijos de Dios, vienen delante de Él y le preguntan, Señor, ¿cuántos hijos quieres que yo tenga? ¿No es cierto que es la pareja la que decide? Y que la mayoría de las veces no se le pregunta a Dios. ¿Cuántas parejas van delante de Dios para preguntar, Señor, ¿cuándo quieres que tenga a mis hijos? Más bien se programan en base a su agenda, ¿verdad?, personal, a su propio plan de vida, y en el pensamiento implícito de en este momento me son inadecuados los hijos, así que vamos a programarnos para que sea en este tiempo. Y es un área en la que las decisiones que se toman no consideran la voluntad de Dios en la mayoría de los casos. La pareja decide y hace a un lado el gobierno de Dios en esta área de la vida. Si usted considera que piensa como Dios con respecto a los hijos, ¿cuál sería su respuesta, mujer casada? Sí, me estoy dirigiendo a las mujeres casadas y a los esposos también. ¿Cuál sería su respuesta si se enterara en este momento de su vida, en la circunstancia en la que se encuentra, que está embarazada, mujer o esposo, que su esposa está embarazada? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se pondría de luto? ¿Haría duelo? ¿Se rasgaría las vestiduras porque no estaba en sus planes?
¿Porque no se lo esperaba? ¿Porque no lo deseaba? ¿O qué le diría a una pareja a la que le tiene confianza, con la que hay cierta relación, que tienen poco tiempo de casados y que ella queda embarazada sin haberlo planeado? ¿Qué le diría? ¿Les daría el pésame? ¿O la felicitaría? A veces podemos pensar que sí tenemos el concepto de Dios, pero en nuestras acciones, en nuestra conducta se hace evidente que no es así. Entonces, yo creo que podemos reconocer que necesitamos alinear nuestra manera de pensar con la de Dios. La palabra nos dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿verdad? Sus caminos más altos que los nuestros también, pero el deseo de Dios no es que sus pensamientos estén acá en un nivel alto y nosotros sigamos en donde estamos. El deseo suyo es que nosotros podamos crecer y adoptar la manera de pensar de Él y que entonces vivamos conforme a eso. El asunto a revisar aquí es cuál es la actitud de nuestro corazón, cuál es nuestra forma de pensar. Y si hay solteros escuchando, no piensen que el tema no tiene que ver con ustedes, ¿verdad? Porque si están los planes de Dios, algún día tendrán hijos y hay cosas que Dios quiere enseñarles y qué bueno será si lo aprenden y lo abrazan desde ahorita. Pues bueno, hijos es una palabra que escuchamos mucho, pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué son para Él? ¿Qué representan? Podemos nosotros tener muchas ideas y argumentos al respecto, pero ¿cuál es la manera de pensar el concepto de Dios acerca de ellos? Vamos al Salmo 127, por favor. Salmo 127 es un salmo al que han clasificado como un salmo sapiencial. Esto quiere decir que es un poema didáctico o enseñanza poética. Esto de sapiencial tiene que ver con sabiduría y enseñanza, y hay varios salmos que están agrupados dentro de esta característica. Y si está dentro de los salmos sapienciales, este Salmo 127 que vamos a ver, es porque contiene mucha sabiduría de Dios. Es un salmo que los israelitas cantaban en sus peregrinaciones hacia el templo en Jerusalén. Iban cantando algunos salmos y este es uno de los que entonaban en ese trayecto. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo está hablando de aquello que los seres humanos no tenemos capacidad de obtener por nuestros medios o esfuerzos. Está haciendo alusión a una prosperidad que solo Dios puede dar, aunque si se fija bien no menciona para nada bienes materiales. Pero luego es con lo que relacionamos, ¿verdad? Escuchamos la palabra prosperidad y automáticamente lo ligamos con cosas materiales. Pero en el concepto de Dios no es así. Aquí está hablando específicamente de la familia cuando menciona la edificación de la casa. ¿Sí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, hace una alusión a la familia. Y vamos a ver más a fondo el significado de algunas palabras clave a partir del versículo 3 para entender en qué áreas se está mostrando la sabiduría de Dios para nosotros en este salmo. La primera que vamos a ver es la palabra herencia. Herencia de Jehová, que quiere decir propiamente algo heredado, generalmente herencia, patrimonio o porción.
también significa bienes, heredad, posesión, es decir, un don especial de Dios. Ahora, esto de acuerdo a la definición o al significado de la palabra en el original, pero la enciclopedia maneja una definición en el tema de derechos, ¿sí? Porque con relación a herencia hay muchas definiciones, pero en el tema de derecho, lo que significa esta palabra es conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten a alguien y éste recibe. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten a alguien y éste recibe. Es decir, que una herencia es algo por lo que no se trabaja, ¿verdad? Si fuera algo que recibimos por un trabajo, entonces sería un salario o un pago, ¿sí? No una herencia. Una herencia es algo que se nos otorga gratuitamente, pero si usted recuerda la definición enciclopédica, no solo implica beneficios, también responsabilidades en aquel que la recibe. Ahora, ¿de quién es la herencia de acuerdo a este versículo? De Jehová, ¿verdad? ¿Usted podría dar algo que no fuera suyo? Pues no debiéramos, ¿verdad? O sea, si no nos pertenece, no tenemos autorización para regalarlo. Pero en este caso menciona la Escritura que herencia de Jehová son los hijos. Esto nos está indicando que son de Él. Él es su creador, no somos nosotros. Aunque Dios estableció la concepción a través de la unión del varón y de la mujer, pues no necesariamente un bebé es concebido cuando se da esa unión, porque es Dios el que da la vida. Entonces, es Dios el que forma en el vientre. Y yo leí un dicho que los rabinos decían desde hace mucho tiempo, muchos siglos. Estos maestros judíos que enseñaban la palabra de Dios decían: un niño tiene 3 padres, papá, mamá y Dios. En el sentido del lugar que Dios debe de tener en lo referente a la crianza de los hijos, era parte de la mentalidad de ellos, ¿verdad? O sea, Dios estaba incluido, Dios no estaba fuera de la crianza de los hijos. Y qué importante es que cobremos conciencia de esto, de la necesidad de esto, porque Él los pone en las manos del padre y de la madre, y su herencia tiene un destinatario. ¿Quiénes son los destinatarios de esa herencia? Los papás. Pero también tiene un propósito, ¿sí? Dios los da o los presta, ¿verdad? Y hay un propósito de Dios en ello. Y implica la responsabilidad de hacer con ellos aquello para lo que Dios nos los encomendó por un tiempo solamente. Los hijos son dádivas de Dios, una recompensa que tenemos que contar como bendición y no como carga, porque si el Señor los envía, Él va a suplir lo necesario para cuidar de ellos. Entonces desde ahí vamos alineando nuestros conceptos, ¿verdad? Si nosotros pensábamos, es que los hijos son una carga y por eso yo mejor prefiero no tener, ¿verdad? Pues quiere decir que nuestra manera de pensar no está acorde con la manera de pensar de Dios. Lo siguiente que menciona ahí en este versículo que estamos viendo es cosa de estima, ¿sí? Cosa de estima, el fruto del vientre. La palabra estima en el hebreo quiere decir recompensa, concretamente salario, sueldo, mantenimiento, por implicación compensación, beneficio, estima, galardón, jornal, paga, remuneración. Y si esto es parte de lo que son los hijos para Dios, ¿usted cree que será la idea de Él
si para el Señor son su herencia que pone en nuestras manos, algo valioso, algo de estima, ¿usted cree que su deseo sea que vayamos y los dejemos en manos de cualquier persona que no son los destinatarios de esa herencia? Que es algo muy común en nuestros días, ¿verdad? Papá y mamá están tan ocupados y pues entonces la herencia, a ver en manos de quién la ponemos. Yo creo que si usted recibiera una herencia de $1 millón, no la iría a poner en manos de cualquiera, ¿verdad? Se la pensaría mucho, nos la pensaríamos mucho para decidir qué hacer con ella. Se fija cómo a veces somos ligeros para tomar decisiones con respecto a en manos de quién ponemos a nuestros hijos, cosa que no haríamos con una cantidad de dinero como la que le mencioné. ¿Qué es más valioso a los ojos de Dios? El dinero es algo temporal, pasajero. Los hijos son vidas, son personas. Pero bueno, nada más mencionando rápidamente, ¿verdad? Si no es el deseo de Dios que vayamos a poner a nuestros hijos en las manos de cualquier persona, tampoco es la idea de Dios que cuando los padres son ancianos, sus hijos vayan y los dejen en un asilo. Él nos manda que los honremos y este mandamiento no tiene fecha de caducidad. Y la honra incluye que los hijos velemos por el bien de aquellos que nos criaron, que dieron y dedicaron los mejores años de su vida a esta tarea. Los asilos son una idea contraria a Dios, porque los padres no son objetos que se usan y se desechan, porque ya dieron lo que habían de dar. Así que cuidemos, ¿verdad? Que estemos honrándoles mientras vivan, mientras Dios nos los preste también. La siguiente palabra que quiero mencionar es la palabra saeta, que es una palabra nada común en nuestro vocabulario, pero el significado es flecha. Y antiguamente las armas que utilizaba un guerrero eran varias, y una de ellas era la espada. Y usted sabe que la espada es un arma que se usa en la lucha cuerpo a cuerpo. No sirve de nada si hay distancia entre un oponente y otro, ¿verdad? No es un arma para utilizarse de esta manera. Aquellos que están peleando con espada tienen que estar cerca, y por el hecho de esa cercanía al oponente, pues implica más riesgos. Pero otra arma que se utilizaba también en aquellos tiempos antiguos era la lanza. A veces se usaba aventándola, pero muchas veces también se utilizaba en combate cuerpo a cuerpo, y como es un arma más larga que la espada, pues había la posibilidad de mantener cierta distancia con el oponente, pero de cualquier manera había una cercanía, ¿verdad? Había hasta cierto punto un contacto. Y también por esto mismo implicaba riesgos. Y a diferencia de la espada y la lanza, las flechas se usaban a larga distancia. Los guerreros estaban lejos y no requerían de estar combatiendo cuerpo a cuerpo, porque podían ser disparadas con mucha eficacia y velocidad para ser mortales a una distancia bastante larga. Podía ser efectiva a 200 metros o más cuando eran lanzadas por guerreros que estaban bien entrenados, bien adiestrados para ello. Y en el caso de que usaran coraza, aquellos que recibían ese flechazo, a una distancia de 80 metros, las flechas podían perforar la coraza como para ser mortales aún. Y pues se podía estar disparando una tras otra en segundos y ser muy efectivos con este tipo de arma aquellos que estaban obviamente adiestrados para ello. El propósito de una flecha es llegar a donde el soldado no puede o no debe llegar en determinado momento, y el objetivo es dar en un blanco específico. ¿Por qué la Biblia comparará con saetas o con flechas a los hijos? Porque para ellos hay un blanco, hay un objetivo
Hay un propósito de Dios dispuesto para ellos al que deben de llegar. Pero no pueden tener esa efectividad, esas flechas, esas saetas, si no son lanzadas por las manos de guerreros que están adiestrados para eso. Entonces se requiere de personas entendidas, de padres entendidos que colaboren con Dios en el proceso. La siguiente palabra es valiente. Como saetas dice en manos del valiente, ¿verdad? No son en manos de cualquier persona. La palabra valiente en el hebreo quiere decir poderoso, por implicación guerrero, esforzado, fuerte, gigante, de gran vigor, valiente, varón de guerra y vigoroso. Flechas en manos de valiente. No cualquiera puede lanzarlas y que lleguen al lugar que deben llegar. Esas flechas tienen que estar en manos de gente entendida, valiente y esforzada, comprometida. ¿Y cómo podemos ser, usted y yo, si somos padres, esos guerreros valientes, esforzados, hábiles, para lograr que nuestros hijos alcancen el propósito de Dios para ellos? Pues los primeros versículos de este salmo nos dan la clave. Vamos al versículo 1, que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es lo más importante de la familia, podemos trabajar, hermanos, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos capacitarnos, ¿verdad? Podemos recibir entrenamiento, podemos practicar, pero va a ser trabajo desperdiciado, en vano, inútil, como dice este versículo, ¿verdad? En vano trabajan los que la edifican, ¿sí? Todo esfuerzo va a resultar inútil, hueco, vacío, si Dios no está ahí en el centro. Podemos hacer todo lo que consideremos necesario e invertir mucho tiempo y esfuerzo, pero si no tenemos la sabiduría de Dios que nos permita entender su propósito para los hijos, si no tenemos sabiduría para establecer las prioridades en el orden que Dios lo manda, ni tampoco tenemos el consejo y la guía para saber instruir a cada uno, ¿sí? Porque si usted tiene varios hijos, sabrá que cada uno es diferente y necesitamos una sabiduría específica de parte de Dios para la crianza y la instrucción de manera personal en cada uno de ellos. Si Dios no trata con ellos por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, convenciéndoles de su necesidad de Dios, en vano va a ser todo esfuerzo que hagamos. Sí, hay padres dedicados que han invertido sus vidas, su tiempo en los hijos, y sin embargo vemos que resultan ser hijos nada temerosos de Dios y que se desvían por otros caminos. Pues si Dios no es el que lleva a cabo la obra más allá de nuestra capacidad y de nuestros esfuerzos, en vano será todo lo que se lleve a cabo hasta cierto punto. El versículo 5 y último de este salmo dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. A ver, ¿cuál es la primera palabra de este versículo? ¿No dice infeliz? ¿No dice desdichado? Pues muchas veces pareciera que debido al concepto que tenemos de los hijos, es lo que provocan en nosotros, ¿verdad? Que ay, qué infeliz o qué desdichado soy por estos hijos que recibí. Dios dice que es muy feliz, muy dichoso el que llenó su aljaba. La aljaba era un recipiente en el cual se guardaban las flechas, una especie de mochila donde las traían, que se colgaban de la espalda, ¿verdad? Los guerreros, y de ahí tomaban flechas conforme las iban necesitando para ponerlas en el arco y lanzarlas. La manera de pensar de Dios establece que es dichoso, que es feliz, bienaventurado aquel que tiene lleno de flechas ese depósito.
Y bueno, algunos tienen la aljaba más grande, otros la tenemos más pequeña, ¿verdad? Pero el punto no es si tenemos muchas o pocas flechas, hermanos, sino cómo veo a cada una de ellas. Porque mi manera de pensar, nuestra manera de pensar determinará qué voy a hacer con ellas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con estas flechas que han sido puestas en mis manos? Vimos a través de esto que le mencioné qué son para Dios, ¿sí? Que son herencia, que son cosa de estima, que son algo valioso los hijos. ¿Son lo mismo para nosotros? Esperemos que sí. Ahora, ya vimos qué son los hijos para Dios según su concepto, pero ahora vamos a ver un poquito de para qué son, cuál es su plan, cuál es el propósito para esas flechas que Dios nos pone en las manos. De manera general, si dijéramos así en pocas palabras, ¿para qué son los hijos? Podríamos establecer que son para que los criemos, para que conozcan o reconozcan a Dios como su Dios, para que lo amen y vivan para su gloria. Ya hace ratito lo mencionaba la pastora Vicky, ¿verdad? Como el propósito de Dios para ellos es que lleguen a un punto de reconocer su necesidad de Dios, su necesidad de salvación, y que sean adoptados como hijos suyos y vivan para hacer la voluntad de Dios, y a través de esto le den gloria al Señor con su obediencia. Entonces, pues ese es propósito de Dios para sus hijos. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, si gusta ir abriendo su Biblia, por favor. En Génesis capítulo 18 es la primera ocasión en la que la Biblia nos habla del plan de Dios para la descendencia. Es la primera mención de su plan para los hijos de aquellos que hemos confiado en Él para nuestra salvación y justificación. Y el ejemplo que encontramos aquí es el de la vida de Abraham. Y pues bueno, usted sabe la historia. Abraham fue un hombre que Dios escogió, que vivía en un lugar conocido por la idolatría, llamado Ur de los Caldeos, hoy conocido como Irak, en una cultura totalmente pagana, idólatra, sin conocer a Dios, dedicado a servir a esos dioses que él había conocido de toda su vida. Y fue llamado por Dios para salir de ese lugar, para dejar un lugar geográfico, y no solamente eso, sino para dejar atrás un estilo de vida en el que no conocía a Dios y por lo tanto no lo tomaba en cuenta, ¿verdad? Pues si no lo conocía, no era posible conducirse de acuerdo a lo que agrada al Señor. Si ni siquiera sabía que Dios es, ¿verdad? No que Dios existe, sino que Dios es. En cierto sentido, eso que pasó con Abraham es algo que ha pasado con nosotros. Dios también nos llamó a salir de un lugar, no geográficamente hablando, ¿verdad? Como en el caso de él, pero sí de un lugar donde éramos esclavos, para conocerlo a Él, para ser adoptados y entender los propósitos que Él tiene, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Y Dios le hizo a Abraham una serie de promesas y Abraham le creyó. Por ello es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Porque Abraham creyó a la palabra de Dios y obedeció cada una de las indicaciones que Dios le dio, porque fe y obediencia, o confianza en Dios y obediencia, es algo que van de la mano, son inseparables. No podemos decir que le creemos si no le obedecemos. Y a veces ahí es donde estamos cortos o faltos, porque decimos que sí creemos, pero no ponemos en práctica aquello que Dios nos dice. Entonces hay una inconsistencia, ¿verdad? Parte de las promesas que Abraham recibió estaban relacionadas con su descendencia. Dios le prometió que le iba a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Cuando Dios le da estas promesas, Abraham era un hombre de 75 años que tenía una esposa de 65, que era estéril, no tenían ningún hijo y humanamente hablando no había la posibilidad de que los tuvieran. Pero
pues para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Y el Señor estaba viendo mucho más allá de la circunstancia en aquel presente de Abraham, viendo adelante a lo que él podía hacer, porque tenía planes, pero que se requería de obediencia. Cuando usted y yo ponemos la mirada en las circunstancias adversas de nuestro presente, perdemos de vista que Dios tiene un mañana con planes, en el cual hay propósito y que es necesario aprender a escuchar la voz de Dios y ser obedientes hoy para que el propósito suyo para el día de mañana se cumpla en nuestras vidas. Si nosotros queremos la voluntad de Dios establecida en nuestras vidas para un futuro, pues tenemos que empezar desde hoy creyéndole y atendiendo a las instrucciones que Él nos da. 24 años después de que Dios le diera estas promesas por primera vez a este hombre, Dios estaba por destruir algunas ciudades, ¿sí? Entre ellas Sodoma y Gomorra, que eran ciudades muy conocidas por la perversión que había en ellas, por el pecado que había llegado a un límite, a un extremo en el que Dios no podía soportar más y había decidido juzgar estos lugares. Y ahí es donde llegamos a este pasaje al que vamos a darle lectura, ¿sí? Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para este momento Dios tenía una relación con Abraham y unos planes que había hecho o que hizo de su conocimiento. Está diciendo aquí la Escritura: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Qué tremendo, ¿verdad? Y aún antes de que Abraham tuviera ese hijo de la promesa, Dios le dice: ¿cómo voy a dejar de hacerle saber esto, siendo que Abraham va a ser una nación grande y fuerte? Todavía no nacía Isaac, hermanos. Pero vamos a ver a qué se refiere. Cuando usa la expresión nación grande, en el hebreo está hablando no solo de grandeza numérica, sino en cualquier sentido. Ciertamente Dios le había dicho que iba a tener una descendencia numerosa, pero lo que incluye esta expresión es una grandeza en todos los aspectos, en fuerza, en entendimiento, en propósito, grande en el cumplimiento que Dios había planeado para esa nación. Y luego dice, no solamente grande, sino fuerte, una nación grande y fuerte. Esta palabra quiere decir poderoso, impetuoso, inmenso, robusto, y está relacionada con guerreros. Entonces dice el Señor: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Cuando el Señor menciona ese yo sé, en otras versiones de la Biblia aparece como yo le conozco, ¿sí? Yo le conozco, y mandará a sus hijos y a su casa después de él. La palabra mandar quiere decir constituir, ordenar, designar, encargar, encomendar, enviar, establecer, gobernar, imponer, dar mandamiento, orden, prohibir y recomendar. Dios sabía que Abraham iba a encargar, encomendar, establecer, y cada una de estas palabras que le mencioné que significa mandar, a sus hijos y a su casa. Aquí aparece nuevamente la palabra casa, haciendo alusión a familia. Después de él, ¿qué cosa? Que guarde o que guarden. La palabra guardar significa cercar alrededor, generalmente proteger, cuidar, atesorar, custodiar, velar, vigilar. ¿Qué es lo que Abraham iba a proteger, a cuidar, a custodiar o vigilar? ¿Qué sigue diciendo ahí el versículo? Ayúdeme. ¿Que guarden qué cosa?
el camino de Jehová. El camino se refiere al curso de la vida o modo de acción. Dios sabía que Abraham iba a cuidar el curso de su vida o el modo de accionar, su conducta, no solamente en él, sino también en sus hijos después de él, en la familia de la que él era responsable, haciendo justicia y juicio. La palabra justicia quiere decir derecho y rectitud, moralmente virtud, equidad, honradez. Cuando está hablando de hacer justicia, se refiere a las relaciones entre las personas y la relación entre las personas y Dios. Es decir, cuidar cómo nos relacionamos unos con otros, pero también cómo me relaciono de manera personal con Dios. Esto es algo que Dios está diciendo que Abraham iba a cuidar para él y para sus hijos, para su familia después de él. Este término que aparece también ahí, justicia, incorpora todo lo que Dios espera de su pueblo. Los israelitas tenían la responsabilidad de mantener la rectitud y la justicia en todas las áreas de su vida y no solamente en una que otra. Y Abraham tuvo la encomienda de establecer esto, no solo en sí mismo, sino en los suyos, dando inicio a un pueblo que Dios separó para sus propósitos. En Abraham se inicia una nación para la que Dios tenía propósitos muy específicos. Tenía un plan trazado a tal punto que usted y yo en nuestros días todavía recibimos la bendición de eso. Dios conocía a Abraham y por tanto él pudo decir, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos, ¿sí?, y a su casa después de él que guarden mis caminos, haciendo todo lo que es agradable delante de mí. Ahora, Dios nos conoce a usted y a mí. Sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y será un buen momento para meditar, como la palabra nos dice, ¿verdad? Meditemos en nuestros caminos. ¿Qué del curso de nuestra vida? ¿Qué de nuestra fe? ¿Qué de nuestra confianza en Dios? Si nosotros decimos creer en Dios, ¿hasta qué punto es real? Y esto aplica tanto para nosotros como padres, como también si estamos sirviendo a los niños, ¿verdad? Como maestros en la iglesia, en la congregación. El hecho de que podamos tener autoridad para hacerlo, para enseñar, depende de nuestra vida, de cómo nos estamos conduciendo. ¿Hasta qué punto estamos ligando nuestra fe con obediencia? ¿Estará viendo el Señor que confiamos en Él de tal manera que le obedeceremos en establecer todo lo que Él nos manda? El Señor nos conoce, sabe lo que hay en nosotros, nuestros deseos, nuestro modo de vivir. ¿Estará viendo Él que confío en lo que dice de tal manera que voy a establecer, así como Abraham, todo lo que Él me mande que establezca, que voy a obedecer en todo lo que Él me pida, que voy a dejar todo lo que Él me diga, que voy a cambiar en todo lo que me pida que cambie y que voy a rendir lo que me pida que rinda? Porque esto es lo que vemos en el ejemplo de este hombre. Abraham no eligió a Dios, Dios lo eligió a él. Y su respuesta a esta iniciativa de parte de Dios fue moverse en la dirección que el Señor le indicó. ¿Por qué razón? ¿Por qué se movió Abraham? ¿Por qué dejó todo lo que dejó? ¿Por qué hizo los cambios que realizó? Porque confiaba. Asumió la responsabilidad de enseñar a los suyos que guardaran el camino del Señor. Se enseñó a escuchar y a obedecer a Dios. Ahora, ¿cuál fue la iniciativa de Dios para nosotros? La iniciativa de Dios para Abraham fue escogerlo y darle una serie de instrucciones, porque Dios tenía planes grandes para él.
¿Cuál fue la iniciativa de Dios con nosotros? ¿Lo elegimos nosotros a Él? La palabra nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 16, en palabras del Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor nos escogió para que formemos parte de ese pueblo que Él ha apartado para el propósito de vivir para Él. Y déjeme decirle que esto incluye a nuestros hijos, criarlos para su propósito y no para el nuestro. Hay algunos padres que quieren determinar el futuro de sus hijos estableciendo qué carrera van a estudiar, ¿verdad? Y los presionan hasta cierto punto en el que algunos les obligan por ponerle un ejemplo, porque quieren verse realizados en los hijos. Pero esas flechas que Dios nos da, hermanos, no son para dirigirlas a un blanco que nosotros hemos establecido, sino al propósito que Dios estableció para ellos. Y será bueno que busquemos al Señor para poder recibir de parte de Él el entendimiento de cuál es el propósito para cada uno de nuestros hijos, porque no es el mismo para todos ellos, aunque formen parte de la misma familia, y poder colaborar con Dios en ese proceso que Él tiene de dirigirlos hacia donde Él ha establecido de acuerdo a sus planes y a su propósito. Y si hay solteros que estén escuchando, quizás pudieran estar pensando, bueno, pues por un lado yo no tengo hijos, pero además mi papá y mi mamá no me criaron para la gloria de Dios, ¿verdad? Mi papá y mi mamá no establecieron esto que la palabra dice que Abraham estableció en los suyos. Ellos no se ocuparon de hacer lo que Dios dice y no sembraron en mí en este sentido. Pero si tú estás escuchando esta enseñanza, ya Dios te está instruyendo y no nos justifica ni nos excusa, ¿verdad? El hecho de que a mí no me enseñaron, ¿sí? A mí no me formaron de esa manera. Más bien es, pues bueno, yo aprendí de la manera que no es, pero ahora Dios, por su misericordia, me está enseñando el cómo sí es, y tengo que asumir la responsabilidad, porque vamos a dar cuentas a Dios por el hecho de haber recibido esa herencia. Tenemos al alcance el consejo de su palabra y la ayuda que Él nos da por medio de su Espíritu. Así que, pues si aún estás soltero, qué bueno que estés recibiendo este consejo, esta instrucción, y que puedas abrazarte de ello para tomar determinaciones desde el día de hoy que influyan, ¿verdad?, en poder bendecir en un futuro próximo a una familia, a unos hijos. Abraham les enseñó a los suyos con su ejemplo la certidumbre en la veracidad de Dios, aunque no tenía ley, ¿sí? No sé si usted había pensado en esto. Abraham es un ejemplo de fe, es llamado el padre de la fe, aunque aún no había sido dada la ley y los mandamientos de parte de Dios para el tiempo en el que él vivió, sino hasta cientos de años después. Lo único que Abraham tenía era una palabra de Dios, era una relación con Él y la certeza de que Él dice la verdad. Fue esto lo que llevó a Abraham a obedecer. Y aquí la pregunta para usted y para mí es: ¿hasta qué punto creemos que Dios es veraz y no mentiroso, como dice la Escritura? Y esto no de labios solamente, porque podemos decir, no, sí, yo creo verdaderamente, ¿verdad? Yo sé que Dios dice la verdad, pero con nuestra conducta actuamos como si Dios mintiera porque no hacemos lo que Él manda. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? No le creyeron a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Desobediencia. Usted y yo podemos decir que le creemos, pero si no obedecemos, eso es una evidencia de que realmente no estamos creyendo en la veracidad de la palabra de Dios.
si estamos creyendo en la veracidad de Dios, estaremos estableciendo en el corazón de nuestros hijos que Dios dice la verdad no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo, obedeciendo a lo que Él nos dice. Y necesitamos, ya para terminar, necesitamos ser consistentes, hermanos, en seguir sus instrucciones en cada aspecto de nuestra vida. Y en este momento pues estamos enfocándonos específicamente a los hijos, a los niños, porque nuestros hijos son de Dios y para Dios, para sus propósitos. Y si esto es así, deben de ser nutridos y criados por Dios, deben ser entrenados para su obra y para su gloria. Abraham tenía una seria devoción por Dios, un corazón inclinado al Señor, pero también la Escritura nos habla de una integridad en su trato con los hombres y puso todo su empeño en que su familia guardara los caminos de Dios para que su descendencia continuara con eso cuando él estuviera en el sepulcro. Si usted y yo creemos al igual que él, eso debe estarnos llevando a obedecer sus instrucciones de una manera consciente y diligente de criar a nuestros hijos para su gloria, que es algo de lo que vamos a estar aprendiendo más en estos días. El Señor nos ha encargado su cuidado con el propósito de formarlos en el temor de Dios y con los principios de su palabra, y debemos transmitir nuestra fe de generación en generación hasta que el Señor venga. Y aquí la pregunta es, ¿estamos llevando a cabo nuestra labor? ¿Estamos haciendo aquello que es el deseo de Dios? Porque a veces estamos agradecidos con el Señor y disfrutando de la salvación que hemos experimentado de manera personal, pero perdemos de vista que el deseo de Dios no es que quede en nosotros ese regalo, sino que se transmita a otras generaciones. La palabra dice, ¿verdad?, que generación a generación anuncie sus obras y hable de sus poderosos hechos. Y para que esto ocurra tenemos que hacer nuestra tarea como padres, y es importante que empecemos por esto, por alinear nuestros pensamientos con los de Dios, ¿sí? Que conforme vayamos aprendiendo más acerca de esas cosas prácticas, ¿sí?, que ya la pastora Vicky estuvo mencionando varias de ellas en la primera plenaria, pero será importante que revisemos cuáles son nuestros conceptos. ¿Verdaderamente vemos a los niños, vemos a los hijos como una herencia, como algo de estima, como algo valioso de parte de Dios? ¿O los estamos menospreciando? A lo mejor no con nuestras palabras, pero sí con nuestra manera de conducirnos hacia ellos. Sí, en el hecho de que no estamos invirtiendo en ellos lo que Dios nos dice que invirtamos. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por enseñarnos, por permitirnos conocer sus pensamientos, su manera de pensar. Y vamos a pedirle que nos ayude también a que esa manera de pensar de Él forme parte de la nuestra. Señor, queremos darte gracias por enseñarnos a través de tu palabra lo que tú piensas en cada uno de los aspectos de la vida, Señor, pero en este momento de manera específica con relación a los hijos. Gracias, Señor, por instruirnos y decirnos, Señor, a través de estas pocas palabras, lo valiosos que son para ti los hijos, Señor. El concepto que tú tienes acerca de ellos y el propósito por el cual nos los encomiendas, Señor, nos los prestas por un tiempo en el cual tu deseo es que los criemos para que vivan para ti. Señor, y reconocemos que muchas veces estamos tan contaminados de la manera de pensar de los que no te conocen.
de la cultura y de la corriente de este mundo, Señor, que nos es necesario ser enseñados por tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo de una manera más profunda acerca de tus conceptos para poder alinearnos, Señor, a ellos, y que sean desplazadas maneras de pensar que nos llevan a actuar de una manera que no es lo que tú estableces y pides de nosotros, Señor. Suplicamos porque tú nos des la sabiduría necesaria para no solo apropiarnos de tu manera de pensar, Señor, sino también saber llevar a la práctica en el día a día, Señor, lo que tú estableces, lo que forma parte, Señor, de tus conceptos en una aplicación, Señor, conforme a las circunstancias y a la necesidad que vayamos experimentando en nuestras familias, con nuestros hijos y aún, Señor, en las congregaciones. Que si estamos sirviendo de una u otra manera con niños, podamos tener el concepto que tú tienes, Señor, verlos como tú los ves, porque entonces el trato hacia ellos, Señor, será consistente de acuerdo a lo que es tu deseo. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos para que a lo largo de estos días tú sigas instruyéndonos y formando en nuestros corazones lo que tú deseas, Señor, y que tu manera de pensar sea la nuestra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén.